Hola, yo soy Rodrigo Méndez y vamos a continuar con nuestro curso de React. Antes que nada quiero pedir disculpas porque se me ha complicado un poco el grabar estos videos, ya sea por temas laborales, por temas personales. La verdad es que sí se me ha complicado grabar estos videos, pero esperemos que ya pueda continuar con normalidad. El día de hoy vamos a ver dos conceptos que son fundamentales, son inclusive dos conceptos que son preguntas de entrevista cuando vas a aplicar a un puesto de React. Son preguntas que sí o sí te van a hacer. El día de hoy vamos a ver qué es un state y qué es un prop dentro del ecosistema de React. Vamos a empezar entonces con el concepto de state o estado. Los estados en React son, podríamos decirlo, variables que pueden cambiar o no dependiendo de nuestra implementación. Estas variables van a tener repercusión dentro del componente. ¿Qué quiere decir esto? Ligado al video anterior donde explicamos qué es el Virtual DOM y el DOM, los estados están directamente relacionados con estos dos temas. ¿Cómo funciona? React maneja los estados para saber cuándo o no actualizar el Virtual DOM. Es decir, si un estado cambia de valor, entonces React va a re-renderizar nuestro componente. Aquí podemos ver un ejemplo en donde nuestro contador empieza en 0. Si nosotros modificamos el valor de 0 a 1, React va a entender que hubo un cambio de estado. Por lo tanto, va a actualizar nuestro Virtual DOM y posteriormente nuestro DOM, como vimos en el video anterior. Pero si nosotros volvemos a asignar el valor de 1 a nuestro contador, entonces React entiende que no hubo un cambio, realmente el valor sigue siendo el mismo. Por lo tanto, no va a ejecutar ningún cambio ni en el Virtual DOM ni en el DOM. Esto por temas de performance. Tú puedes setear el valor de 1 todo el tiempo al contador y React nunca va a reaccionar a ese cambio. Es por eso que hay que entender muy bien cómo funcionan los estados. Hay mucha gente que de repente tiene el problema de que su interfaz no se actualiza o que se está actualizando muchas veces. Es justamente porque están haciendo una mala implementación de los estados. Entonces los estados están directamente relacionados a la actualización de la interfaz. Si tú modificas tu estado, entonces React va a actualizar la interfaz. Si el estado, a pesar de que lo cambies, sigue siendo el mismo, entonces React no va a reaccionar a ese cambio, ¿ok? Entonces eso es muy importante de entender. Hay cambio, se actualiza. No hay cambio, no se actualiza. Ahora, hablando un poquito más técnicos, no te preocupes por el código que ves aquí. Esto lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos los hooks y cuando veamos useState. Cuando nosotros definimos un estado, React nos va a proveer de dos elementos. Nos va a proveer de el valor y de una función llamada modificadora. El valor que React nos regresa en un estado es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede modificar de manera directa. Aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que no debes hacer. Tú no puedes decir contador es igual a 1 o contador es igual a 1 más 2. Esto React lo va a reconocer como un error debido a que la variable contador es inmutable y no puede ser modificada de manera directa. Tienes que utilizar su modificador. El modificador es una función que recibe un parámetro, el nuevo valor que tú le quieras asignar a ese estado. En ese caso tenemos la forma correcta aquí de cómo hacerlo. Mandamos a llamar a la función y le pasamos el nuevo valor. Esa es la manera correcta en la que tenemos que actualizar nuestro estado. Otra de las cosas que nos va a marcar error es cuando nosotros inicializamos un estado con cierto tipo de dato. En este caso yo estoy inicializándolo con 0. ¿Qué quiere decir? Que mi estado va a ser de tipo numérico y me va a marcar error cuando yo quiera pasarle, por ejemplo, un hola. Me va a marcar un error de tipado. Esto no es un error directamente, sino que esto es un error de TypeScript. ¿Por qué? Porque al no tipar nuestro state, React infiere el tipo de dato. ¿Qué quiere decir que infiere? Quiere decir que a través del dato que tú le pases, React va a entender cuál es el tipo de dato. Si tú le pasas un 0, React va a entender que es numérico. Si tú le pasas un hola, va a entender que es un string. Si tú le pasas un false, va a entender que es un booleano. Y no puedes cambiar, al menos no de manera directa, el tipo de dato. No puedes ir de número a string o de string a número, al menos no de manera inferida. También más adelante en un video donde vamos a hablar sobre TypeScript, vamos a ver cómo hacer el tipado correcto de nuestro estado y cómo podríamos sí lograr cambiar, por ejemplo, de número a string o de string a número, pero de manera directa, así como está definido aquí, no podemos hacerlo, nos va a marcar error. Otra de las cosas que debemos de conocer es cómo reutilizar el valor actual. La forma correcta de reutilizar el valor que tenemos es a través de una función de flecha interna que tiene el modificador. Nuestra función modificadora tiene una función de flecha en donde nos regresa el valor previo y una vez que tenemos el valor previo, nosotros podemos hacer lo que querramos. En este caso yo le llamé prep, pero tú le puedes llamar counter, count, como sea. Este es un valor y el nombre puede ser el que tú quieras. De igual forma, se me pasó a explicar que estos dos nombres pueden ser el que tú quieras. Le puedes llamar counter, count o
add counter o add value, porque este es un destructuring de un arreglo. Mucha gente a veces confunde un destructuring de un objeto con el destructuring de un arreglo. Cuando tú haces el destructuring de un arreglo, realmente se basa a través de posiciones. Este tiene la posición 0 y este tiene la posición 1. Entonces da igual como los llames. Cuando tú haces el destructuring de un objeto, en realidad tienes que mandar a llamar el nombre de los campos que están en ese objeto. Es decir, que tienes que aplicar el nombre correcto que viene de un objeto. Aquí, por si a alguien también se le complica entender eso, el nombre que tú puedes pasar al valor es el que tú quieras, al igual que la función. Esto simplemente es como ejemplo, pero tú le puedes poner el nombre que quieras. Pasa lo mismo con el estado previo o la función flecha que nos provee React. Aquí tú lo puedes llamar prep, lo puedes llamar count, lo puedes llamar state o como sea. Esto simplemente nos va a regresar el valor anterior. Y como el valor anterior es 0, ahora le podemos agregar 1. Entonces 0 más 1 nos va a dar 1. Si volvemos a ejecutar esta función, ahora el estado va a valer 1. Prep va a valer 1. 1 más 1 es igual a 2. ¿Por qué menciono esto? Porque hay que entender que JavaScript y React no funcionan muchas veces como pretendemos. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que en lugar de agregarle 1, yo quiero agregarle 2. Pero quiero hacerlo mandando a llamar 2 veces la función. Y aquí estoy utilizando de manera directa el valor. Hay que recordar que JavaScript es un lenguaje asíncrono, no es un lenguaje síncrono, que a través de algo llamado event loop lo que hace es agregar a la cola de ejecución las instrucciones que nosotros le demos. Vamos a ver qué pasaría aquí o por qué esto nos está dando 1 en los dos casos. Esto es muy simple. Cuando ejecutamos la primera función, se agrega a la cola de JavaScript. Para ese momento, contador vale 0 porque es como lo inicializamos. ¿Okay? Cuando este elemento se agrega a la cola, en ese preciso momento en el que se agregó, el contador vale 0 también, porque es un valor estático que nosotros estamos trayendo del scope o el alcance que tenemos afuera. Para estas dos funciones, contador vale 0 aquí y vale 0 aquí. Da igual en qué momento se ejecuten, el valor de contador siempre va a ser 0. Entonces, cuando nosotros ejecutemos la primera vez, va a ser 0 más 1 es igual a 1. Cuando lo ejecutemos la siguiente vez, va a ser 0 más 1 es igual a 1. A pesar de que estamos llamando nuestro modificador 2 veces, en realidad estamos modificando el mismo valor 2 veces, así que no cambia. El valor se va a mantener en 1 y cuando valga 1 luego va a valer 2 y 2 y luego 3 y 3. Esto es algo muy importante y mucha gente no lo entiende y es porque te digo, estamos utilizando un valor estático. Si nosotros quisiéramos hacer esto, ¿cómo lo tendríamos que hacer entonces? Digo, esto no es algo común porque realmente no es algo que va a pasar. Es raro mandar a llamar un modificador 2 veces en la misma función y digamos que a modo de prueba lo estamos haciendo y estamos mandándolo a llamar 2 veces. ¿Cuál sería la forma correcta de hacerlo para que esto funcione? Es muy sencillo. De la forma anterior, como te dije, tendríamos que mandar a llamar la función flecha. De este modo, vamos a obtener el valor previo, que va a ser 0, 0 más 1 es igual a 1. Cuando esta segunda función se ejecute en la cola de ejecución de JavaScript, no tenemos un valor fijo aquí, que está atado a algo que está afuera, ¿no? Sino que es el valor previo del estado. Como en esta parte nosotros actualizamos el valor a 1, cuando se vuelva a llamar el contador, nosotros vamos a obtener el estado previo. El estado previo equivale a la última actualización que se hizo del estado. En este caso nuestro valor va a ser 1, entonces 1 más 1 va a ser igual a 2. Entonces cuando nosotros ejecutemos esta función, en lugar de que el estado valga 1, va a valer 2. Esta sería la forma correcta de hacerlo, que te repito, es muy raro que se ejecuten este tipo de funciones 2 veces porque realmente no es algo común, no se van a ejecutar modificadores, pero es bueno entender el por qué pasan estas cosas y qué pasaría si lo hiciéramos de esa manera. Esto lo menciono también porque he visto muchos cursos de React, muchos videos aquí en YouTube en donde suelen utilizar este ejemplo y suelen asignar un valor extra al contador, y esto técnicamente no es incorrecto, pero no nos va a dar la funcionalidad correcta, va a generar un bug en el momento en el que hagamos algo como esto. Entonces hay que tener en cuenta por qué pasa y cuál es el razonamiento detrás del por qué no funciona. Entonces, recapitulando, ¿qué es un estado? Un estado es una variable que va a cambiar, que es inmutable, no se puede modificar de manera directa, pero sí tiene una función modificadora que nos va a permitir a nosotros cambiar ese valor. A su vez, ese modificador tiene una función flecha interna que nos va a permitir obtener el valor anterior. Y lo más importante que hay que recordar, un cambio de estado va a generar una re-renderización por parte de React si el valor cambia. Si el valor sigue siendo el mismo, React no va a actualizar nada, pero si el valor es diferente, entonces va a redibujar todo, por así decirlo. Una variable inmutable que tiene un modificador que puede hacerlo cambiar
modificar y que a su vez cuando modifica hace que React actualice el componente. El siguiente concepto que tenemos que aprender es qué es un prop. En pocas palabras, un prop va a ser una variable que se va a pasar de un padre a un hijo. Retomando el ejemplo anterior del estado, digamos que yo tengo un padre que crea un nuevo estado. En este caso es el mismo contador que teníamos en el ejemplo pasado. Tengo el contador que es el estado y tengo el set contador que es el modificador. Lo inicializo en 0. Digamos que el padre lo único que va a hacer es imprimir ese valor, ya sea 1, menos 1, 10, 20, lo que sea. Y ese padre tiene un hijo. Y digamos que la función del hijo, lo que necesita hacer el hijo es imprimir si el valor es negativo, es positivo o es un 0. El hijo tiene que recibir el contador a través del padre. Eso es un prop. Es básicamente eso, la comunicación entre dos componentes. Ahora, el hijo va a ser incapaz de modificar ese estado. ¿Por qué? Recordemos que los estados son inmutables. Entonces, si yo le paso el contador al hijo, el hijo no va a poder modificarlo. Lo único que hace es leerlo y estar escuchando cada vez que cambie. Por ejemplo, digamos que yo cambio el valor de menos 1 a 1. Entonces, ahora el contador en el padre va a valer 1 y ese dato se lo va a pasar al hijo. Y como el hijo está escuchando ese dato, por lo tanto, también va a cambiar el 1. Ahora, en lugar de imprimir negativo, positivo. ¿Esto qué quiere decir? Como te dije con el concepto anterior, cuando un estado se modifica, también se re-renderiza el componente, es decir, el padre se va a volver a redibujar. Pero como el hijo está recibiendo ese valor, está recibiendo el contador, también se va a renderizar. Entonces vamos a ver cambios aquí. Es decir, el hijo va a estar reaccionando a los cambios del padre. Pero como te dije, no los puede modificar. ¿Cómo podría el hijo entonces modificar el estado del padre? Digamos que yo quiero poner un botón en el componente hijo que al darle clic modifique el valor del padre. Es muy sencillo. Tenemos que pasar la función setContador. Una vez que el hijo reciba la función setContador, el hijo ya va a ser capaz de modificar el estado del padre. Digamos que tú colocas un botón en el hijo. Cuando le des clic, va a modificar el estado del padre. ¿Qué va a pasar aquí? Es muy importante entender que cuando eso sucede, se va a re-renderizar el componente hijo porque tiene la dependencia del padre, pero el padre también se va a modificar. Es decir, por ejemplo, si yo le asigno el valor de 0 al componente hijo, este hijo va a reaccionar al nuevo valor, pero el padre también. Por lo tanto, va a repintar o a re-renderizar el valor que tenemos en el componente padre. Así es como funciona la comunicación entre padres e hijos. A esto se le conoce como One Way Data Binding, o es decir, es la comunicación de un solo camino, porque la comunicación únicamente se da del padre al hijo. A pesar de que nosotros podamos utilizar la función de setContador, esto no quiere decir que el hijo tenga completamente comunicación bidireccional, sino que simplemente es de un solo lado. El padre se va a poder comunicar al hijo y nada más. El hijo no se puede comunicar o no puede afectar al padre, al menos no de manera directa, porque recordemos que tenemos que pasar la función setContador. Si nosotros no pasamos la función setContador, no hay forma de que el hijo pueda modificar al padre. En Angular existe el concepto de Two-Way Data Binding, que básicamente es la comunicación de dos caminos bidireccionales, de padre a hijo y de hijo a padre. Pero en React hay que entender que el camino es unidireccional. Solamente puede haber comunicación del padre al hijo y nada más. No puede ir en dos caminos. Eso también es importante porque suele ser una pregunta de entrevista y te preguntan si React es una tecnología unidireccional o bidireccional. En este caso hay que entender que la comunicación que se dan entre componentes son unidireccionales. Muy bien, entonces en resumen, ¿qué es un prop? Un prop es simplemente una variable que se pasa del padre al hijo y que los dos reaccionan a los cambios. Bien, una vez que entendimos eso, hay que entender uno de los mayores problemas que existen con este tipo de comunicación y es algo llamado prop drilling. He conocido de repente gente que desarrolla desde hace mucho tiempo React y no conoce lo que es el concepto del prop drilling. El prop drilling es uno de los problemas más grandes que existe con el manejo de props y aquí te ejemplifico cómo funciona. Digamos que yo tengo un componente padre que crea un estado, un contador. El mismo ejemplo del anterior. Crea un contador y tiene la función setContador. Digamos que este padre quiere pasar el valor de contador al último hijo, porque el padre tiene un hijo, ese hijo tiene otro hijo y ese hijo tiene otro, ¿ok? No hay forma en el que nosotros podamos pasar del padre hasta el último hijo de manera directa, porque este hijo no es un hijo directo del padre, sino que pasa a través de varios componentes. El prop drilling es justamente eso, tener que pasar un prop por el hijo, luego a otro hijo, luego a otro hijo,
hijo. Quiere decir que hay una cadena en la que nosotros tenemos que pasar ese prop. Y aún peor, digamos que estos dos hijos no utilizan el contador para nada porque no les interesa y simplemente no necesitan ese contador, porque el valor únicamente lo necesita el último hijo, pero lo estamos pasando a través de todos y estamos haciendo el código más engorroso y estamos pasando información que los otros no necesitan. A esto se le conoce como prop drilling. Es un problema sumamente común que existe en React. ¿Cómo solucionamos esto? La forma más común de solucionarlo es a través del estado global, es a través de crear una sola fuente de información a la que todos los componentes se puedan conectar. No te preocupes, eso lo vamos a ver más adelante cuando aprendamos a manejar Redux, cuando aprendamos a manejar context, que son las formas en las que podemos manejar un estado global. Esto ha sido todo, espero que te haya quedado claro los conceptos de estados y prop. En el siguiente video vamos a ver un poco más a fondo el tema de los hooks, en especial useState y useEffect, que son los hooks principales que maneja React. Pero si tú tienes alguna duda sobre lo que acabamos de platicar, sobre los props, sobre los states o el funcionamiento de estos, recuerda que puedes dejarme un comentario aquí abajo y con gusto te respondo. Mi nombre es Rodrigo Méndez y nos vemos en el siguiente video.